Bueno, arratsaldeon, ni esker etortxagatik berriz ere. Bigarren saioa dugu gaur, aurreko gunean lehenengoa izan genuen. Arabako kontsejuei buruzko jardunaldi hauetan. Eta orain bigarrena, badakizue hirugarren bat falta dela. Beraz, gaur nik uste dut oso gai interesgarria, zaskez final dela garaiko historia, ezta? Eta, ja, hurbil ditugu, ondo entzuten da? Bai, hurbil ditugu zera autoeskundeak, kontsejuetan, eta, hurbilago dago zenbait kontu ulertzeko. Gaztelaniaz, etxerengo dut orain. Muchas gracias por venir. Estamos aquí otra vez, en la segunda sesión de las jornadas de concejos alaveses. Y, ya sabéis que son tres. Una vimos el otro día, la Edad Media. Hoy, con José María Ortiz de Orruño, el profesor José María Ortiz de Orruño. Y falta la tercera, que es la del 11 de octubre, que hay gente que ha preguntado cómo va o cómo no va, que es en Elorriaga, que es más que nada para ver la iglesia, el archivo, la casa, sobre todo la dará, estamos Ismael y yo, pero sobre todo él se liará con la iglesia y cosas así, pero para que veáis dónde está también, dónde están las asociaciones de concejos de Álava y de Vitoria, que está precisamente en la casa Hijos de Algo de Elorriaga. Y allí para ir, me indicaba antes mi compañero Edu Valle, que el autobús, el 6, que va a Arcayate, el 5 también. Pues que tenéis, si no queréis, o si estáis de muy lejos, pues que el 5 también, me dice la presidenta de Elorriaga, 5 y 6. No, ya te he hecho de Elorriaga, también la ponemos de Elorriaga, ¿no? Para conquistar, espero que no esté nadie de Elorriaga, si no, fíjate tú. Entonces tenéis el autobús para poder acercaros. Como es a las 11, os da tiempo. Entonces, ¿a qué tenemos hoy? Pues hoy va a versar de cómo ha evolucionado. El otro día veíamos la Edad Media con el profesor Díaz de Durana y se quedaba más o menos 15, 16. Y hoy vamos a correr un poco, ¿no, profesor? Sí. Y José María Ortiz de Orruño Legarda, que es el profesor que hoy tenemos, pues vamos a empezar más o menos del siglo XIX, ¿no? Aunque haga un barrido de lo anterior, ¿no? Pero siglo XIX como parte importante para seguir hasta donde estamos hoy, ¿no? El profesor Ortiz de Orruño es doctor en Historia y profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Se doctoró precisamente con una tesis que es de la Hacienda Foral Alavesa en el siglo XIX. Es experto en historia política y social, tiene muchas publicaciones sobre la Guerra de la Independencia. Sus principales líneas de investigación se centran en el siglo XIX y giran en torno a tres grandes ejes: los fueros, identidades sociales y guerras carlistas. O sea que nos toca todo de lleno, ¿no? Es autor de varios libros, de numerosos artículos. Ha sido vicepresidente de Sociedad de Estudios Vascos entre 1991 y 1994 y ha dirigido el Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda entre 2008 y 2016. Nos hablará efectivamente de cómo ha evolucionado la gobernanza de los pueblos en esta edad contemporánea y pues estamos deseando de oírle. Después de que termine él, habrá el turno de preguntas. Vamos a intentar centrarnos en las preguntas sobre lo que va a versar. No vamos a preguntar del tiempo y así, ¿no? Vale. Y después no os vayáis porque también, lo mismo que el otro día, al profesor se le hará socio de Celedones de Oro. Y creo que he dicho ya todo lo que tenía que decir y no molesto más. Y adelante, profesor. Arratsaldeon Danori, muchas gracias, Elena, por tu presentación. Gracias también a los organizadores por haberme invitado a esta charla que forma parte de un
ciclo, un ciclo sobre los concejos alaveses. El martes pasado estuvo mi compañero Ramón Díaz de Urana, catedrático de Historia Medieval, y mi idea es coger la explicación donde la dejó él para llegar hasta los tiempos actuales. Mi idea también es dar una charla en torno a 50 minutos y después, si quieren y se atreven, pues podemos tener un debate y yo contestaré hasta donde sepa las preguntas y las cuestiones que ustedes me hagan. Voy a ir muy rápido, empezando por donde lo dejó Ramón Díaz de Urana, para recordar que efectivamente un hecho verdaderamente extraordinario ha sido la pervivencia de los concejos alaveses en el tiempo, concejos alaveses cuyas primeras noticias datan, lo dijo Ramón, de la reja de San Millán, hace exactamente un milenio, hace exactamente 1000 años, ¿no? Y bueno, pues es una historia, la historia de los concejos, una historia de un éxito que, pues siguiendo las explicaciones de Díaz de Urana, del profesor Díaz de Urana, se basa en esas claves que les pongo ahí. La fortísima solidaridad interna de la comunidad campesina. Los concejos empezaron siendo pueblecitos muy pequeños, aldeas muy pequeñas, con familias que han vivido juntas a lo largo de varias generaciones, que tenían un patrimonio común, los bienes comunes y los bienes de propios, de los que luego les hablaré, que esos concejos a lo largo del tiempo han sido capaces de atender las necesidades de sus vecinos, que han sido capaces también de resistir poderosos enemigos exteriores. Ramón Díaz de Urana, el profesor Díaz de Urana, hablaba el otro día de los señores feudales, pero también las villas que con frecuencia han querido absorber y laminar esos concejos que a lo largo del tiempo han demostrado también una enorme capacidad de interlocución con otras instancias administrativas. Estas son algunas de las claves que permiten explicar por qué los concejos han durado tanto tiempo. Precisamente una de mis primeras publicaciones fue con el profesor Díaz de Urana, una publicación, un folleto pequeñito que se titulaba Vitoria y las aldeas, y en ese folleto hacíamos un repaso de la larga, compleja y controvertida relación entre Vitoria y las aldeas. Las famosas aldeas antiguas, aldeas viejas, son anteriores a 1332, pero 1332 es una fecha muy importante porque en ese año la cofradía de Arriaga cedió al Ayuntamiento de Vitoria 41 aldeas. Y desde entonces la relación de Vitoria con sus aldeas ha sido una relación con altibajos y con muchas tiranteces, ¿no? Hasta el punto de que, pues siglo y medio más tarde, en 1476, el camarero mayor del rey Fernando el Católico hizo una concordia, consiguió una concordia para reconciliar a las aldeas con Vitoria, y a partir de 1476 en el Ayuntamiento vitoriano, pues se aceptaron 2 representantes de esas 40 y tantas aldeas del alfoz municipal. Y de esta fecha, 1476, a partir de esta fecha, se van a crear las famosas juntas de Elorriaga y Lasarte, las juntas de nobles hijos de Elorriaga y la Junta de Hombres Buenos de Lasarte, de la cual les comentaré algunas cosas. Doy un paso muy grande para ir a 1747. En 1747 se aprueban unas nuevas ordenanzas de la muy noble y muy leal ciudad de Vitoria. Unas nuevas ordenanzas de Vitoria que, de lo que nos interesa, me gustaría decir un par de cosas. En primer lugar, que se concretan los oficios mayores del regimiento. Y los oficios mayores del regimiento son el alcalde, el síndico y 2 regidores. Junto con estos oficios mayores se nombran también 11 diputados por la villa y 2 representantes por las aldeas. Y también en estas ordenanzas se dice que en cada uno de los concejos, en cada una de las aldeas que pertenecen a la ciudad de Vitoria, va a haber también 2 fieles regidores. Uno por los nobles hijos de algo y otro por los pecheros, por los hombres buenos. Y otra fecha muy importante es 1812. 1812 porque con la Revolución Liberal se van a introducir
importantes cambios en el plano local. Les adelanto tres muy concretos. A partir de 1812 y sobre todo con la Revolución Liberal se va a liquidar, se va a poner fin a las diferencias estamentales entre nobles y pecheros. En segundo lugar, se van a introducir también los elementos representativos, porque hasta entonces, luego les contaré el caso de Vitoria, eran ayuntamientos tremendamente oligárquicos. Y también, a partir de 1812, con la Revolución Liberal, pues va a haber una profunda modificación de la organización municipal. Ya les he dicho, 1812 es una fecha importante porque a partir de aquí van a cambiar las cosas. De hecho, el gobierno de la ciudad de Vitoria y su relación con las aldeas, pues prácticamente no ha cambiado desde la época medieval. Pero en el siglo XIX sí que van a ocurrir cosas importantes. Una de las cosas más sorprendentes es la ruptura de las aldeas con Vitoria. Las aldeas, aprovechando la ventana de oportunidad de la Constitución de 1812 y de la nueva legislación liberal, las aldeas van a impulsar la creación de 3 ayuntamientos distintos al de Vitoria, con sedes en Armentia, Gamarra y Ali. ¿A qué se debe esto? Pues se debe fundamentalmente al enfado de las aldeas. Ya les he dicho que la relación de las aldeas con Vitoria nunca fue fácil, que las tiranteces fueron muchas. Las aldeas se quejaban, por ejemplo, de que no tenían voz suficiente en el ayuntamiento de la ciudad, o las aldeas se quejaban también de que sus bienes propios y sus comunales con frecuencia eran aprovechados en exceso por los vitorianos. Pero ese run-run tradicional se va a complicar durante la invasión napoleónica, durante la llamada Guerra de la Independencia, porque los gastos fueron verdaderamente bestiales. Los gastos de los ciudadanos, los gastos y los padecimientos de los ciudadanos fueron verdaderamente tremendos. Y fueron tremendos porque los generales franceses, los jefes militares franceses, ordenaban el apronto de cantidades de comida, de cantidades de vino, de cantidades de forraje para sus animales y hacían responsables de todo ello con sus haciendas y con sus vidas a las autoridades municipales. Y lo que hicieron en Vitoria y en otros muchos ayuntamientos fue vender los bienes comunales. Los bienes comunales que durante mucho tiempo, durante siglos, habían sido explotados por los vecinos, pues de repente salieron en pública subasta y los pueblos, los concejos, perdieron seles, perdieron bosques, perdieron tierras que habían sido de explotación comunal. Y precisamente a raíz de estas ventas, a raíz de esta primera desamortización de bienes concejiles, las aldeas se enfadaron y, aprovechando la nueva legislación liberal, pusieron en marcha, como les digo, esos 3 ayuntamientos con cabeza en Armentia, en Gamarra y en Ali. Y este conflicto pues, se prolongó hasta 1864. Porque las aldeas, por todos los medios, quisieron revertir esas enajenaciones, revertir esas ventas, recuperar esos terrenos concejiles y apelaron primero a la Diputación y más tarde a los tribunales ordinarios. Y, sin embargo, tanto la Diputación, en ningún sitio les dieron la razón, tanto la Diputación como los tribunales ordinarios se posicionaron y convalidaron las ventas realizadas durante la ocupación napoleónica. Para ilustrar esta filmina, les pongo ahí el decreto de la Diputación Provincial de Álava ordenando poner en marcha las elecciones municipales en esos 3 ayuntamientos. Este conflicto duró hasta 1864 y se acabó resolviendo por la vía de los hechos. Al final, estos ayuntamientos se fueron quedando solos y la inmensidad y el propio poderío de Vitoria pues acabó reabsorbiendo a las aldeas. No crean que es el único conflicto este de las aldeas con Vitoria. También en estos años, y precisamente por esas enormes dificultades de la ocupación francesa, pues se generaron otras tensiones y otros conflictos importantes. En este caso, conflictos entre los pecheros y los nobles. Los nobles estaban excluidos de pagar impuestos, por lo menos los impuestos reales, y los nobles, los hijos de algo, querían quedarse
con los oficios concejiles, pero también con los oficios en juntas generales. Y esto generó enormes tensiones porque, en definitiva, lo que los nobles querían y pretendían con esos privilegios estamentales era desviar el peso de la crisis, hacer recaer el peso de la crisis sobre los pecheros. Miren cómo se pronunciaban en septiembre de 1818 precisamente los pecheros en un memorial dirigido a la Diputación Foral. Con el debido respeto, los honrados labradores del Estado General solicitamos que la Diputación se digne publicar y circular la Real Orden de 11 de septiembre de 1817 relativa a la igualdad de nobles y pecheros en alejamientos de tropas y bagajes, desempeño de los empleos concejiles y asistencia a las juntas generales de provincia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues detrás de todo esto estaba la queja de los pecheros, de los no nobles, las quejas, por ejemplo, en relación con el alojamiento de tropas. En una época que no había cuarteles, muchas veces cuando las tropas estaban de paso por la provincia de Álava, los soldados se tenían que alojar y se alojaban en casas particulares. Les pregunto, ¿se imaginan lo que significa tener en sus casas un invitado no querido de este tipo? Bueno, pues a la hora de repartir soldados, lo que decían los hijos de Algo es que ellos eran nobles y que, por supuesto, en su casa no iba a entrar nadie que no quisieran. Y lo mismo pasaba con el impuesto de bagajes. ¿Qué era el impuesto de bagajes? Pues el impuesto de bagajes era la obligación que tenían todos aquellos propietarios de yuntas de bueyes, de caballerías, de carros, de poner esos instrumentos a disposición de las autoridades militares para hacer los transportes correspondientes. Y cuando había reparto de bagajes, los nobles hijos de Algo decían lo mismo, que ellos eran nobles, que estaban exentos y que no tenían por qué someterse a ese tipo de cargas. Lo mismo pasaba con los oficios del concejo. Los nobles querían acapararlo todo, todos los oficios del concejo. ¿Para qué? Pues para que cuando hubiera que pagar o cuando hubiera que poner los bagajes o alojar soldados, etcétera, trasladarlo todo hacia los pecheros. Ya se dan cuenta que en una época de grandes dificultades, en una época de una enorme presión fiscal, pues los conflictos, los enfados, las pugnas entre los pecheros y los nobles estaban a la orden del día. Y lo que piden los pecheros es que la Diputación haga pública esta Real Orden que habla de la igualdad de unos y otros. Y continúan diciendo que si la provincia no atiende nuestra súplica, elevaremos nuestras quejas a Su Majestad el Rey, solicitando desunirnos y separarnos absolutamente de los preceptos de provincia. Dense cuenta del envido, por no decir del órdago, si hablamos en términos musísticos, del envido de los pecheros, que no era nuevo, porque en 1815, en una reunión en Antezana de Foronda, en septiembre del año 15, pues también se redactó otro memorial, en este caso dirigido al rey, que decía: rendidos a los pies de vuestra majestad, los abajo firmantes que representan a 1.500 cabezas de familia residentes en Álava, suplican humildemente y ofrecen a su majestad un donativo de $500.000 de reales. ¿Para qué hacían esta oferta dineraria al rey? Pues para conseguir el ennoblecimiento colectivo, para que el rey hiciera nobles a estos 1.500 cabezas, estas 1.500 familias alavesas. Y las razones, continuaban diciendo, para esta solicitud son tantas como los agravios que nos causan a diario los nobles, que nos tratan como si fuéramos negros de la Guinea. Dense cuenta de cómo estaban las cosas. Y efectivamente, a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, pues se superó esa diferencia entre nobles, hijos de Algo y pecheros. Y a partir de 1837 no es que desapareciera la nobleza como grupo social diferenciado, lo que desaparecieron fueron los privilegios jurídicos, los privilegios económicos que habían tenido los nobles hasta ese momento. Para ilustrar esta filmina, les pongo, por una parte, la iglesia de Lasarte, arriba, que es donde se reunían
los pecheros, y abajo, a la izquierda, la Casa de Caballeros y Hijosdalgo de Elorriaga, que son las dos instituciones representativas de estos dos grupos, de estos dos clanes. He hablado mucho de la reforma liberal de los poderes locales. ¿En qué consistió? Bueno, pues los criterios teóricos, voy muy rápido. Los liberales creían que los burgos, los ayuntamientos, no cumplían la misión a la que estaban destinados, la alta misión a la que estaban destinados, y apelando a una serie de criterios teóricos como la racionalidad, la división de poderes, la participación o la eficacia administrativa, pues quisieron reordenar de arriba abajo los poderes locales. El objetivo de los liberales era conseguir unos ayuntamientos representativos para acabar con la oligarquización existente hasta entonces. ¿Qué quiero decir con ayuntamientos representativos? Pues ayuntamientos elegidos por los ciudadanos. ¿Cómo se hacían las cosas hasta entonces? Pues hasta entonces era corriente la compraventa de cargos de por vida. El Ayuntamiento de Segovia tenía varios regidores perpetuos. ¿Se imaginan ustedes por qué alguien estaba dispuesto a pagar una cantidad de dinero para conseguir el cargo de regidor perpetuo? Les pregunto, ¿para hacer las delicias y los favores de los segovianos? O para, si habían pagado 5, conseguir 20. Bueno, en Vitoria las cosas no iban mucho mejor, iban de otra manera, pero no mucho mejor. Para que se hagan una idea, el sistema que funciona en Vitoria hasta mediados del siglo XIX es un sistema de insaculación, que es tanto como decir que los cargos salientes elegían a los entrantes. ¿Cómo? Pues lo hacían de la siguiente manera. Esos 4 oficios mayores de las ordenanzas de 1747, cada uno de ellos lo que hacía era el alcalde, el procurador y los 2 regidores, lo que hacía el alcalde era meter 3 papeletas en una copa de cristal, 3 papeletas con los nombres de sus sucesores. Y una mano inocente de las 3 papeletas sacaba uno y la persona que salía quedaba elegido como alcalde para el año siguiente. Los cargos duraban un año y para ocupar los cargos mayores había que ser o bien noble o bien comerciante al por mayor. Para que se hagan una idea, en la ciudad de Vitoria, que en torno a 1800 tenía unos 6.500 habitantes, no había más de 50 personas que estaban habilitadas para ocupar los cargos mayores del concejo. Entienden ahora por qué hablamos de oligarquización también en Vitoria. Eran muy pocos y lo que quieren los liberales es, como les digo, ayuntamientos representativos, ayuntamientos donde los ciudadanos tengan una mayor participación y participen de forma efectiva a la hora de elegir a sus municipios. También otro de los objetivos era concretar y definir las competencias de los poderes locales y asegurar su autonomía, que es tanto como decir librar a los ayuntamientos y a los concejos de los chanchullos, de los mangoneos, de las manipulaciones de esa oligarquía de gentes poderosas. Y finalmente, pues coordinar de forma eficaz las administraciones a nivel local, provincial y estatal. Bueno, ¿hasta qué punto se cumplió todo esto? Pues se cumplió solo de manera muy relativa. Se cumplió de manera muy relativa porque, a pesar de las buenas intenciones, ya sabemos, lo han oído muchas veces, que el demonio, que está empedrado de buenas, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Y aquí pasó exactamente lo mismo. A pesar de este espíritu reformador de corte liberal, pues las tensiones entre las distintas familias liberales, entre los moderados y los progresistas, hicieron que la cosa mejorara muy poco. Y para terminar de rematarlo todo, la última gran contrariedad fue la desamortización civil de Pascual Madoz en 1855. ¿En qué consistió esa desamortización civil? Pues consistió básicamente en expropiar a los pueblos y a los concejos de sus bienes comunales. Porque en 1855 el gobierno central, que andaba falto de dinero y que quería financiar los ferrocarriles, que en ese momento se estaban
extendiendo por toda Europa, pues para sacar dinero, uno de los recursos utilizados fue ordenar la venta en pública subasta de los bienes concejiles. Y el dinero obtenido no fue a los pueblos, sino que fue al gobierno. Y lo que hizo el gobierno fue compensar a los pueblos con deuda pública que en muy poco tiempo se depreció y que significó pues la ruina total de los pueblos, que quedaron absolutamente desamparados, porque a raíz de la desamortización de Madoz perdieron completamente sus bienes. ¿Cómo fue, en definitiva, la situación? ¿Cómo estaba la administración española a finales del siglo XIX? Pues de una manera un tanto caótica. Les voy a leer un párrafo de Joaquín Costa, un notario, un intelectual aragonés, que hizo un sociólogo también, que hizo un estudio que publicó en 1902 que se titulaba muy gráficamente Oligarquía y caciquismo. Y para que se hagan una idea, les leo un párrafo. Cada comarca, dice Joaquín Costa, se halla dominada por un particular vulgarmente denominado cacique. Sin su voluntad no se mueve una hoja de papel, ni se despacha un expediente, ni se nombra un juez, ni se acomete una obra. Para él no había ley de quintas, ni de aguas, ni de caza, ni tampoco ley municipal, de contabilidad o electoral. Para el cacique no existían las normas fiscales, ni los reglamentos de la Guardia Civil, ni siquiera la Constitución política del Estado. Actuaba el cacique como si la administración fuera instrumento suyo, como si hubiera sido creada para su propio y exclusivo servicio. Ya se dan cuenta, a partir de aquí es fácil deducir cómo iban las cosas, que iban manga por hombro o muchísimo peor. ¿Hasta qué punto todo esto que les he contado a nivel general, a nivel estatal, se puede aplicar al caso vasco, se puede aplicar a nuestro caso y más concretamente a Álava? Bueno, pues habría que decir que las cosas pues no llevaron ese camino, no llevaron un camino ni mejor ni peor, llevaron otro muy distinto. Y es que a lo largo del siglo XIX hubo una serie de leyes que afectaron a los fueros, que no voy a hacer sino citar: la ley de 25 de octubre del 39, la ley de fueros del 76 o el Real Decreto de febrero del 78 que puso en marcha los conciertos económicos. Todas estas leyes consiguieron, por una parte, desmontar el antiguo régimen foral, pero por otra no consiguieron establecer en las provincias vascas y en Álava, que es de la que estamos hablando, la legislación general, con lo cual pues se creó una especie de zona gris, una zona un tanto particular, como veremos. Es verdad que algunas cosas cambiaron, es verdad que se introdujeron algunos cambios, como por ejemplo la proporcionalidad y la representatividad en los ayuntamientos. Los alcaldes perdieron competencias judiciales, pero a cambio ganaron más administrativas, como la educación o la sanidad, todavía muy rudimentarias, pero que empiezan a ser competencia municipal. Y hay que decir que también, bueno, pues los ayuntamientos sufrieron una doble centralización, por una parte estatal, pero por otra, en el caso alavés, de la Diputación Foral. Y hablando de la Diputación Foral, les decía que en esta ambigüedad que nos estamos moviendo, la Diputación consiguió en Álava una cosa muy importante, y es que la desamortización de Madoz, que es tanto como decir la expropiación de pueblos y municipios, de concejos y municipios, no se produjera en Álava, porque la Diputación vetó o se opuso, y además se opuso de manera muy eficaz a la aplicación de esa norma de Madoz. De manera que a la altura de 1864, de acuerdo con un nomenclátor de la propia Diputación, de acuerdo con un documento de la propia Diputación, pues la estructura territorial alavesa se puede representar de esta manera. Había entonces 386 concejos, que estaban más o menos tutelados por sus respectivos ayuntamientos, que se regían a través de concejos vecinales, la mayoría eran concejos abiertos, luego hablaré sobre esto, y eran los propios vecinos quienes nombraban a los fieles regidores para atender las necesidades de la comunidad. Estos concejos, estos 386 concejos, estaban integrados en 89 ayuntamientos. El gobierno municipal estaba en manos de alcaldes y concejales,
y tanto sus competencias como su forma de elección emanaban por una parte de las viejas ordenanzas y por otra de la legislación general que les acabo de comentar. Los 89 ayuntamientos se agrupaban en 53 hermandades, que era el organismo fundamental, el organismo clave de la estructura foral, de la administración foral, porque los representantes de esas 53 hermandades constituyen la Junta General, y la Junta General, como saben, la Junta General de Álava, como saben, es el organismo principal, el principal organismo de gobierno de la provincia. Y finalmente esas 53 hermandades, pues a su vez se distribuían también en 7 cuadrillas. Si descendemos un poquito más a ras de tierra y nos preguntamos cómo era la vida de los concejos, cómo se articulaban, cómo se organizaban los concejos a mediados del siglo XIX, quien mejor puede contestarlo es Ramón Ortiz de Zárate. Ramón Ortiz de Zárate tiene en su retrato ahí arriba, es o fue sin duda uno de los mejores conocedores y de los mejores defensores del régimen foral alavés. En 1850 escribió un libro titulado Compendio Foral y les pongo ahí una fotografía de la portada de ese libro. ¿Qué dice Ortiz de Zárate sobre la organización de los concejos? Pues dice lo siguiente, les leo. Hallándose la provincia de Álava tan dividida en aldeas de escasa población, el régimen municipal no puede llegar a todos los extremos y por eso le sirve de auxiliar y complemento el régimen concejil. Los vecinos de cada aldea forman un concejo. Para ser vecino se necesita cumplir los requisitos de las ordenanzas concejiles. Ordenanzas concejiles, abro un paréntesis para decirles que en muchos casos venían de la Edad Media. Todos los concejos tenían sus propias ordenanzas que recogían sus buenos usos y costumbres y la comunidad aldeana, la comunidad concejil, se regía de acuerdo a esas normas, a esas ordenanzas concejiles. Quienes no los tienen, quienes no cumplen los requisitos para ser vecinos, se denominan moradores y carecen de voz y voto y no pueden ejercer los empleos del concejo. Para el gobierno puramente local, los concejos nombran, conforme a sus ordenanzas, buenos usos y costumbres, servidores con las denominaciones de regidores, fieles, procuradores o jurados. Sus atribuciones contienen todo lo necesario para ocuparse del orden público, de velar por el patrimonio concejil, de la limpieza de montes y ríos, reposición de caminos, recaudación de derramas y que no falten alimentos de primera necesidad. Y continúa Ortiz de Zárate diciendo, los bienes de propios y comunes forman parte del patrimonio de los pueblos, que los aprovechan conforme a sus ordenanzas y a los acuerdos de la Junta General, porque de alguna forma la Diputación tutelaba la gestión de estos bienes comunales, de estos bienes concejiles. Es más, la vigilancia superior de esos bienes concejiles, continúa diciendo Ortiz de Zárate, y especialmente de los montes, corresponde al Diputado General. Este es quien castiga las infracciones cometidas por los vecinos y quien debe autorizar su venta en pública subasta cuando lo soliciten los pueblos interesados una vez justificada su necesidad. Dicho de otra manera, la revolución liberal, que antes les he comentado de manera muy rápida, afectó más bien poco al funcionamiento de los concejos. Los concejos alaveses siguieron con su misma dinámica, con la dinámica que traían del siglo XVIII y de siglos anteriores. Y hay que decir que en el siglo XX tampoco las cosas cambiaron. Para que se hagan una idea, un Real Decreto de octubre de 1924, estamos ya en la dictadura de Primo de Rivera, en 1824 ese decreto dispuso que los concejos alaveses, y cito textualmente, conservaran sus atribuciones peculiares y se organizaran según sus usos y costumbres tradicionales. Y esta idea de que los concejos alaveses se organicen de acuerdo con sus usos y costumbres tradicionales se va a ir repitiendo en diversos decretos, en diversas normativas, en diversas leyes y prácticamente va a llegar hasta tiempos muy recientes, concretamente hasta la transición democrática. Y en la transición, efectivamente, sí va a haber un cambio radical. Y va a haber un cambio radical fundamentalmente debido a 3 normas. Por una parte, la Constitución española de 1878, que establece
que establece un régimen democrático para todos los organismos, o dicho de otra manera, que dice que todos los organismos deben regirse democráticamente. Y ya les adelanto, luego lo veremos con más claridad, que no siempre pasaba así en los concejos. Otra norma jurídica fundamental fue el Estatuto de Guernica del año 79, porque el Estatuto de Guernica dice que la cuestión de los concejos corresponde exclusivamente a los territorios históricos y más concretamente, en el caso alavés, a la Diputación y a las Juntas Generales. Y precisamente las Juntas Generales de Álava van a aprobar una norma foral, la norma 11/1995, una norma foral que va a revolucionar, que va a modificar, que va a actualizar de una manera radical todo el sistema de concejos. En la exposición de motivos, esa norma foral, repito, que es del año 1995, en la exposición de motivos habla de dos principales. En primer lugar, esa ley, más que ley, esa norma foral se hace para adaptar el abigarrado conjunto de ordenanzas, de buenos usos, costumbres y tradiciones que han venido regulando el funcionamiento de los concejos a las exigencias del mandato constitucional y del derecho moderno. Y, en segundo lugar, lo que se pretende con esta norma foral era regularizar y uniformar el estatuto legal de los concejos para dotarlos de los instrumentos jurídicos necesarios para cumplir sus funciones. Por una parte, repito, unificar ese abigarrado conjunto de ordenanzas concejiles, muchas veces de raigambre medieval, reordenarlas y adaptarlas a las exigencias del derecho moderno. Y, en segundo lugar, ofrecer a los concejos un estatuto legal que les dote de los instrumentos jurídicos necesarios para cumplir sus funciones. Y esto es algo muy importante porque en el año 95 o hasta el año 95 los concejos corrieron un serio peligro. Corrieron un serio peligro porque los ayuntamientos o algunos ayuntamientos pretendieron absorber, pretendieron adjudicarse los concejos a través de la Ley de Bases del régimen local. Y esta norma foral del 95 les da a los concejos los instrumentos jurídicos necesarios para que aguanten esa arremetida por parte de los ayuntamientos. No me voy a extender en esa norma foral, una norma foral que tiene 52 artículos que están estructurados en 8 títulos, pero sí me gustaría comentar algunas cosas precisas por lo que se refiere, en primer lugar, al significado de esa norma foral. ¿Qué sirve? ¿Qué hizo? ¿Por qué es importante esa norma foral? Pues es importante por lo menos por 3 razones. En primer lugar, como les decía antes, porque otorgó a los concejos un reconocimiento jurídico y legal que permitió o que ha permitido blindar su existencia. Primer tema que creo que es importante. En segundo lugar, esta norma foral actualizó y democratizó una institución medieval, los concejos, que discriminaba a los ojalateros frente al resto de los vecinos y que no garantizaba la participación igualitaria entre hombres y mujeres. En los concejos tradicionales las mujeres no existían. Bueno, existían muy de aquella manera, salvo que fueran cabezas de familia que afectaba a las viudas propietarias, las mujeres no tomaban parte en los concejos. Y dentro de los vecinos había una discriminación entre los vecinos de pleno derecho y los ojalateros. ¿Quiénes son los ojalateros? Pues los ojalateros son, frente a los vecinos que son propietarios, los ojalateros eran arrendatarios, eran los pobladores con menores recursos que no pagaban los impuestos concejiles y, por supuesto, y por eso, precisamente por eso, porque no pagaban, no contribuían a las cargas del concejo, pues no tenían ni voz, ni voto, ni presencia en los cargos concejiles. Una discriminación, como ven, importante desde el punto de vista social o desde el punto de vista de género, porque las mujeres estaban excluidas. Y, en tercer lugar, y esto es muy importante, esa norma foral del año 95 requirió la modificación del FOFEL, del Fondo Foral para la Financiación de Entidades Locales, para incluir a los concejos.
Otras novedades también importantes que conviene tener en cuenta a la hora de valorar, a la hora de poner en valor esta norma foral, es que estableció la participación directa de vecinos y vecinas tanto en la asamblea vecinal, en el concejo abierto, como en la elección de cargos. En segundo lugar, declaró a todos los vecinos electores y elegibles. Y también esta norma foral apela al principio de subsidiariedad, es decir, que deja para los concejos aquellas atribuciones, aquellas competencias que exceden de alguna manera o que rebasan de alguna manera pues, el ámbito municipal. En las disposiciones generales, no quiero aburrirles, pero les voy a dar algunas cuestiones más concretas. En las disposiciones generales se define el concejo de la siguiente manera. Los concejos del territorio histórico de Álava constituyen un cauce tradicional inmediato de participación ciudadana en el gobierno de la comunidad. Ya ven dos cosas. Un instrumento tradicional, participación en el gobierno de la comunidad. Los concejos gozan de plena autonomía y disponen de competencias propias para gestionar sus intereses y los intereses de los vecinos. Una definición muy clara de lo que es el concejo. También en estas disposiciones generales se habla de los elementos constitutivos del concejo, que son tres. El territorio, completamente delimitado por mojones. En segundo lugar, la población formada por vecinos y moradores, y aquí pues, se arrastra algo que viene de atrás. Los moradores carecen de voz, de voto, y tampoco tienen acceso a los cargos concejiles, y también se habla de la forma de organización del concejo, que puede ser abierto cuando todos los vecinos participan en la asamblea vecinal, o cerrado, donde los vecinos del concejo eligen una junta para que les administre. Y también en estas disposiciones generales se define la vecindad. ¿Qué es lo que se requiere para ser vecino? Pues esta norma foral dice que para ser reconocido como vecino, además de tener casa abierta en el concejo durante al menos 7 meses al año, algún miembro de la familia debe estar inscrito en el padrón concejil, porque efectivamente una de las cosas que obliga a esta norma foral es que los concejos tengan actualizado el padrón concejil. El padrón concejil es el documento donde aparecen fichados todos los miembros del concejo. El título 2 de esa norma foral habla de potestades y competencias. Potestades, pues los concejos tienen las potestades, los poderes para hacer reglamentos y para autoorganizarse, para ordenar y organizar todo lo que se refiere a su propio autogobierno. Los concejos tienen en sus manos la programación y planificación de lo que van a ser sus actividades, se encargan de la defensa de los bienes y los derechos del concejo, participan en el proceso urbanístico cuando se requiera o cuando se produzca, tienen capacidad expropiatoria y también pueden imponer tasas y multas. Bueno, las competencias de los concejos son también muy amplias o relativamente amplias dentro de su ámbito competencial. Los concejos se encargan de la administración y conservación del patrimonio concejil, del cuidado de caminos rurales, montes, fuentes y demás bienes de servicio público, de la construcción y mantenimiento de las instalaciones propias del concejo, de la programación y ejecución de las obras que fueran necesarias y de la prestación de servicios comprendidos en su ámbito competencial. Ya ven que tiene, pues, en fin, competencias muy diversas que están claramente recogidas y tipificadas en esta norma foral. El título 3 habla de la organización y funcionamiento de los concejos y, para empezar, distingue la existencia entre concejos abiertos y concejos cerrados. Concejo abierto, dice la normativa, concejo abierto es aquel en que tiene una asamblea vecinal. Aquel que tiene una asamblea vecinal y que todos los vecinos pueden participar en ella. Y el concejo cerrado es el que la
voz popular está en una junta administrativa. Y además, abiertos son cuando hay asamblea vecinal, cerrados son cuando hay solamente una junta administrativa. Pero en todos los casos los concejos, dice esta norma foral, tienen que tener una junta administrativa, un regidor presidente y un fiel de fechos, un secretario, que es el que toma nota en las reuniones y el que guarda los papeles del concejo. El regidor presidente es el que tiene más votos en las elecciones, luego hablaremos de esto si les parece, y tiene el poder ejecutivo, es el que se encarga de cumplir y hacer cumplir las determinaciones de la asamblea vecinal o de esa junta administrativa. Bueno, es un funcionamiento, el del concejo, muy democrático, ¿no? La clave de todo es la asamblea vecinal en el concejo abierto o la junta administrativa en el concejo cerrado. Las atribuciones del concejo abierto pues son muchas, ya les he comentado algunas, y podíamos hablar de las sesiones, del quórum y del régimen de las mayorías. ¿Cómo se eligen los cargos concejiles? Pues mediante una votación directa, secreta, de todos los vecinos y vecinas del concejo. Los cargos se eligen para 4 años, son elegidos aquellos que tienen mayor número de votos. El que tiene mayor número de votos es el regidor presidente y los 2 que vienen a continuación son los que forman la Junta Administrativa. La Junta Administrativa está formada por 2 personas, salvo en aquellos concejos que tengan más de 400 habitantes, en cuyo caso la norma prevé que se pueda ampliar esa junta administrativa. El régimen de funcionamiento es un régimen democrático, como antes les comentaba, donde la mayoría de los asuntos se resuelven por la mayoría simple. La mitad más 1 de los votos normalmente sirve para aprobar las cuestiones que se someten a discusión. Y solo en algunos casos se requiere una mayoría de 2 tercios. Casos muy especiales que tienen que ver con la revisión y modificación de las ordenanzas del concejo, que tienen que ver con la petición de créditos bancarios para abordar obras o para abordar cuestiones importantes. Repito, son muy pocas esas cuestiones que exigen una mayoría cualificada de 2 tercios, porque la gran mayoría de los asuntos se resuelven mediante el sistema de mayoría simple. Por supuesto, tanto la convocatoria como las actas de estos organismos tienen que tener una exposición pública y lo mismo que las cuentas están sometidos también a una tutela y a un control importante. Otro de los títulos es la Hacienda del Concejo. Y hablando de la hacienda de los bienes del concejo, habría que hacer referencia en primer lugar al patrimonio concejil. El patrimonio concejil está constituido por un conjunto de bienes y derechos pertenecientes al concejo. Bienes, pues con frecuencia muchos concejos tienen tierras en común, tienen bosques, tienen derechos, por ejemplo, el coto de caza, tienen una serie, como les digo, de bienes y derechos que pertenecen al concejo. Esos bienes pueden ser comunales y son comunales cuando el aprovechamiento está abierto a todos los vecinos. Es el caso de los pastos. Cuando los pastos son del concejo, pues todos los vecinos pueden meter ahí sus ganados. O es el caso de los roturos comunales de tierras de labranza que son del concejo y se reparten también entre los vecinos. A veces el reparto es gratuito y otras veces hay que pagar una especie de renta, una especie de estipendio, un dinero que va a las arcas del concejo. Y junto con esos bienes comunales, pues también están los bienes de propios. Los bienes de propios pues no están abiertos a un disfrute directo de los vecinos. Los bienes de propios muchas veces se explotan mediante convenio o subasta pública. Les voy a poner un caso concreto. En Izoria, lo que fue la Casa del Maestro, el concejo la ha reformado y de aquella casa ha hecho una vivienda de protección oficial. Y ahora mismo esa casa está arrendada, devenga unos dineros y esos dineros entran a formar parte de la hacienda del concejo.
Otros recursos son ingresos procedentes de los bienes de propios y comunales. Muchos pueblos tienen bosques, tienen montes y los pueden vender, y la venta, el producto de la venta de sus árboles, de sus pinos, de sus robles, van a parar también a las arcas del concejo. Pueden tener tasas por prestación de servicios. Yo conozco el caso de Lagrán, donde las aguas pues van directamente a las arcas del concejo, o pueden poner contribuciones especiales para la ejecución de obras. También los concejos pueden imponer multas y sanciones. Es el caso de aquellos vecinos que no van a las veredas, a esos trabajos comunales, a esos trabajos colectivos, pues a veces, si así lo contemplan las ordenanzas, los concejos pueden poner multas por inasistencia a esos trabajos colectivos, a ese ausolán. También los concejos pueden contratar créditos y, lo que es más importante, cuando hablamos de los recursos del concejo, pues los concejos tienen subvenciones y aportaciones de los ayuntamientos y, sobre todo, de la Diputación Foral de Álava a través del FOFEL, como les decía antes, y a través de otros planes concretos para poder hacer obras de mejora de calles, de pavimentos. Ahora mismo en muchos pueblos están también metiendo la fibra óptica, en fin, todo esto. Hay otros recargos de carácter transitorio, quizá de estos, pues en fin, son de carácter transitorio y por tanto excepcionales. Bueno, pueden ver en esa filmina que hay muchas letras y da la impresión de que los concejos tienen mucho dinero y tienen un gran patrimonio. Pues como saben los que están aquí y tienen una implicación directa en la vida de los concejos, pues los concejos desgraciadamente tienen poco dinero y la mayor parte de sus recursos vienen de las instituciones, fundamentalmente de la Diputación, a veces también de los ayuntamientos a los que pertenecen, y me han comentado que algún dinero les ha venido del Gobierno vasco y también del Gobierno central, de los fondos europeos. Pero básicamente los concejos actuales, además de esos bienes de propios y comunes que les hablaba antes, viven fundamentalmente de las subvenciones del FOFEL, de las subvenciones de la Diputación. Los concejos están obligados a llevar un libro de cuentas, a anotar sus ingresos y sus gastos, y la supervisión de las cuentas y de las finanzas concejiles pues está a cargo de la Diputación Foral. Bueno, podía decirles muchas más cosas sobre los concejos, pero no les quiero aburrir. Luego en el debate, si ha lugar, pues podemos comentar más cosas sobre los concejos. A modo de conclusión, me gustaría decirles que yo creo que la historia milenaria de los concejos es una historia de éxito, porque es una institución que, con cambios, con variaciones, con lo que ustedes quieran, se ha mantenido durante 1000 años. Es un éxito evidentísimo. Ahora, también hay que decir que, como no hay mal que 100 años dure, pues tampoco hay bien o situación que sea definitiva. Y ahora mismo, pues los concejos tienen una serie de retos, tienen que hacer frente a una serie de retos importantes. Yo les voy a comentar 3, seguramente hay muchos más, pero les voy a comentar 3 que me parecen importantes. El primero es el retroceso de la actividad agropecuaria. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir con esto es que el concejo era una forma de organización y gobierno que estaba perfectamente adaptada a las necesidades de las sociedades campesinas. Y en la medida en que las sociedades campesinas van desapareciendo, o en la medida en que el sector primario es cada vez más reducido, cada vez más pequeño, puede haber un desajuste entre esa sociedad campesina y esta forma de organización concejil. Otro de los retos importantes tiene que ver con la expansión urbana, la expansión de la población urbana. Basta darse una vuelta por Aretxabaleta, Gardelegui, Ali, o otros muchos concejos para darse cuenta que prácticamente las casas, los pisos, son la población de origen urbano es bastante más numerosa que la población rural. Y muchos de estos urbanitas que se han ido
que viven en Gardelegui, pues lo que hacen es dormir porque trabajar y el resto del día lo pasan en Vitoria. Y esa expansión de la población urbana puede dar lugar, no digo que lo dé en todos los casos, pero puede dar lugar a un choque cultural, porque la mentalidad campesina, la mentalidad de los concejos, es una mentalidad que insiste y que es muy robusta en lo comunitario. Y en cambio, la mentalidad y la cultura urbana es mucho más individualista. Y a veces estas dos concepciones, la concepción comunitaria y la concepción individualista, pues puede dar lugar a tensiones, ¿no? Uno se compra o se hace una casa en Mendiola y luego se queja porque los gallos le despiertan a las 6 de la mañana o porque de cuando en cuando las vacas pasean por mitad del pueblo. Son distintas costumbres, distintas mentalidades y esto a veces puede dar lugar pues, a algún enfrentamiento. Y también yo creo que hay otra cosa importante que me han comentado las asociaciones, algunas personas implicadas en la vida de los concejos, es el desconocimiento sobre el funcionamiento y las posibilidades de los concejos. Ya ven que el partido no está ganado, que hemos hecho mucho, que hemos avanzado mucho, pero que sigue habiendo retos, sigue habiendo cuestiones pendientes. También hay posibles remedios. Para empezar, el apoyo y la financiación institucional. Ya les he comentado que el dinero de la Diputación a través del FOFEL, a través de esos programas específicos para la realización de obras en los concejos es fundamental, porque sin esos dineros, sin ese apoyo económico, los concejos no podrían subsistir. También hay que decir que otra de las claves tiene que ver con el compromiso, la imaginación, la honestidad y la voluntad de servicio de muchas de las personas que participan de manera muy activa, muy comprometida en la vida de los concejos. No todos, en fin, me han comentado que una parte de los vecinos del concejo se encogen de hombros y dicen: a mí, en fin, allá plin, allá películas, pero hay gente, como digo, comprometida con la vida de los concejos, con esa vocación de servicio para seguir animando, para seguir empujando para que los concejos funcionen lo mejor posible. Y también dentro de los remedios pues está el papel dinamizador de las asociaciones concejiles, concretamente de la Asociación de Concejos de Álava, Arabako Konsesu Elkartea, o la Asociación también de Concejos de Vitoria. Son asociaciones concejiles que fueron creadas a raíz de esa norma foral que antes les comentaba para asesorar, defender y promocionar el desarrollo de los concejos. Y me gustaría terminar esta charla, esta exposición, pues con una frase que aparece en la página de ACOA, de una de esas asociaciones que le digo, la Asociación de Concejos de Álava, cuyo escudo lo tienen ahí a la parte de abajo. El de arriba es el escudo de la Asociación de Concejos del municipio de Vitoria. Y ese escudo es el mismo que está en el frontispicio de la Casa de Nobles Hijosdalgo de Elorriaga. Pues bien, como les decía, quiero acabar con unas frases, con unas palabras que están en la página web de la Asociación de Concejos de Álava. En pleno siglo XXI, 336 concejos mantienen vivo el espíritu fugoral. Es una forma, los concejos, es una forma de organización propia que en el caso de los concejos abiertos permite a los vecinos participar directamente del gobierno de su pueblo, algo que no sucede en ninguna otra administración. Concejo equivale a participación, diálogo y acuerdo. El concejo es la única institución que nos permite estar y decidir sin delegación. Por todo esto, yo creo que es muy importante su labor y que es muy conveniente también que sigan existiendo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Qué de cosas, ¿no? Qué de cosas y bueno, cuánto aprendemos y cuánta conciencia tenemos que tener. Pero bueno, ahora es vuestro turno y podéis preguntarle al profesor lo que queráis sobre su tema. Tenéis todo dominado, entonces.
En el Orrega no estuvo ubicado el ayuntamiento en la casa de Jordalgo, el ayuntamiento de Orrega. Pues yo no sé dónde estuvo ubicado, pero el Orriaga fue efectivamente cabeza de uno de esos ayuntamientos formado única y exclusivamente por las aldeas, porque esa pelea entre Vitoria y las aldeas, que empieza en 1813 y va a acabar en 1864, al principio tiene 3 ayuntamientos, en Armentia, Ali y El Orriaga, pero más tarde van a ser efectivamente en Ali y El Orriaga. A medida que de esas 40 y tantas aldeas algunas se vayan incorporando poco a poco a Vitoria, pues al final, hasta el año 64, digamos, van a resistir Ali y El Orriaga hasta el final. Y efectivamente El Orriaga fue cabeza de ayuntamiento. ¿Dónde? Pues muy probablemente en la Casa de Juntas, que es un edificio municipal. Pero yo no lo sé, corroboro lo que usted dice y si tiene esa información estoy seguro que es buena. Perdona, ¿tienes esa información? ¿Tienes esa información? No, solo de palabras. Ah, vale. Te digo porque en la iglesia también se reunían. La Casa de Juntas de Orriaga, que vamos a ver el próximo sábado, día 11, es propiedad, a partes iguales, eran propiedad de 47 pueblos del municipio de Vitoria. Y digo eran porque hace muy poco tiempo se ha disuelto, después de los años, el concejo de Arriaga. Y esa 47ª parte del concejo de Arriaga ha pasado a propiedad del Ayuntamiento de Vitoria. Los restantes 46 pueblos ahí siguen todos igualicos con su parte de propiedad. Y un chascarrillo, una cosica, la norma foral, lo que yo sé, se cambió en un aspecto muy simpático. La norma foral decía que en caso de empate ganaba el de mayor edad. Alguien recurrió a los tribunales que eso es discriminación. Y hubo que modificarla y en caso de empate gana el que se echa la moneda y gana. Espera que nos desmayamos. No, pues es verdad. Sí. Es verdad. Tienen ahí abajo una fotografía de la fachada principal de la Casa de Juntas de El Orriaga. Seguro que la conocen y que han pasado por allí muchas veces. Y hay que decir que durante mucho tiempo, no sé si en la actualidad, estaba en la iglesia de El Orriaga, que custodiaban algo que es muy importante para los historiadores, y es que el archivo, un archivo rico, muy importante de nobles y hijos estaba, no sé si sigue estando. Lo vamos a abrir el día 11 en la iglesia. Con los 3 claveros. Pues es muy difícil abrirlo por la sencilla razón de que tiene 3 claveros, o tenía 3 claveros, ¿no? Siguen. Para abrir el archivo hacían falta las llaves de 3 personas diferentes. El cura, ahora no me acuerdo quiénes eran, y no era fácil reunir. Yo en mi época de estudioso de estas cosas quise consultar y consulté el archivo y no era fácil reunir a las 3 personas para que te abrieran el archivo. Y en lo que dice, respecto a lo que dice sobre la desaparición, ahí en la estructura, en los títulos, la estructura de esa norma foral 11/95, el título 8º habla de la constitución, modificación y disolución de concejos. Y efectivamente los concejos se pueden disolver por diversas razones. La fundamental, la principal, es cuando ninguno de los habitantes del concejo quiera asumir los cargos representativos durante 2 veces seguidas, ¿no? Y lo que dice la norma es que los bienes de ese concejo pasan a la Diputación y la Diputación los va a custodiar durante 6 años por si ese concejo se reiniciara, volviera a funcionar. O sea que, pues efectivamente, tras la desaparición de Arriaga, sus bienes, sus cosas, su 46ª parte de la Casa de Juntas de Juntas del Orriaga, yo creo que ha pasado a la Diputación. Veremos lo que ocurre una vez transcurridos esos 6 años, si no se renueva otra vez este concejo. Y lo que dice es verdad.
fue no esta norma foral, sino una un poco anterior que hablaba de la forma de elección de los cargos del concejo. Decía que efectivamente cuando había un empate entre dos candidatos, pues se resolvía concediendo la plaza, concediendo el empleo concejil al de mayor edad. Pero pues parecía una discriminación edadista y pues eso se ha corregido y ahora se echa una moneda al aire y la suerte decide. Sí, pues en Guinea ha ocurrido pues una cosa pues poco afortunada, por no decir muy lamentable, y es que el enfrentamiento entre dos concejos, en fin, ha llevado a la desaparición, a la disolución de uno de ellos. Eran muy pocos y además muy mal avenidos, ¿no? Porque además creo que eran familias, estaban enfrentadas, y es otro de los motivos también para la disolución del concejo. No sé si hay más preguntas. Sí, a mí me parece interesantísima la figura de los concejos, además me parece cargada de futuro, ¿no? Un ejemplo de todo esto son las comunidades energéticas, por ejemplo, que los concejos nos han dado a los urbanitas de las villas y de las ciudades sopas con onda a la hora de organizar comunidades energéticas, precisamente por esa tradición en el manejo y en el gobierno de lo comunal, probablemente, ¿no? Mi pregunta es, hemos repasado muy bien la historia de los concejos, pero en las villas existía algún nivel de gobernanza intermedio entre el ayuntamiento y sus vecinos. No sé, se hablaba en el casco medieval de Vitoria, por ejemplo, de merindades, en una época que de alguna forma establecían también un grado de gobernanza práctico, útil de los problemas que afectaban a un conjunto de vecinos. ¿Hay algo de eso? Sí, le contesto. Me ha preguntado dos cosas y las dos me parecen importantes, especialmente la primera, porque efectivamente los concejos nos pueden dar sopas con onda. Los concejos, la preocupación fundamental de los concejos, o una de las preocupaciones fundamentales durante mucho tiempo, ha sido el tema de los pastos, el tema de los montes, etcétera, porque la inmensa mayoría eran agricultores, eran ganaderos, eran este tipo de cosas, ¿no? Y me parece muy bien esa acotación que hace, porque alguno puede pensar que como esa época de la agricultura ya está pasada, pues con las comunidades energéticas, efectivamente, los concejos se han puesto de acuerdo y en muchos casos han sido capaces de establecer plantas, de establecer comunidades energéticas, de manera que suministran de forma mucho más barata y por lo menos tan eficaz como las normales como las corrientes, ¿no? Y ese es un ejemplo claro que indica por dónde pueden ir las cosas en el futuro. Es decir, que el hecho de que cada vez haya menos vacas o haya menos agricultores, etcétera, los concejos, precisamente por esa experiencia que tienen para actuar en favor del procomún, pues pueden hacer cosas importantes. Y lo otro que dice, la organización interna de las villas de Vitoria, pues efectivamente había vecindades. De esto sabe mucho más que yo Ramón Díaz de Urana, que lo tiene usted sentado detrás. Y efectivamente Vitoria, cuando era una ciudad amurallada, cuando rondaba a comienzos del siglo XIX los 6.000, 6.500 habitantes, el ayuntamiento entonces evidentemente no estaba informatizado y tampoco tenía la cantidad de funcionarios que tiene en la actualidad. Y pues una de las formas de control y de gestión de la ciudad era a través de las vecindades. Las vecindades eran las casas, eran los portales que estaban comprendidos entre una calle y el cantón correspondiente. Y las vecindades tenían mayorales, tenían sobremayorales, tenían un personal encargado para llevar el padrón vecinal, para dar cuenta al ayuntamiento si había algún vecino nuevo, si había alguna cosa, si había algún tipo de problema de carácter higiénico-sanitario, etcétera. Y de alguna forma, pues los mayorales y los sobremayorales de las vecindades eran los ojos y los oídos del concejo y jugaban un papel muy importante en la gestión de la ciudad.
Bueno, otro tema que pasa un poco desapercibido es que en Álava tenemos como dos comunidades. Una es la que tiene concejos reconocidos y otra la que han sido concejos hasta hace muy pocos años reconocidos. O sea, por ejemplo, con concentración parcelaria se puso a nombre de Junta Administrativa. En los años 80 se pagaba la contribución al ayuntamiento, o sea, a nombre de concejo. Después salió la normativa que dices de 1995 que tenía 4 condiciones para otra vez para renovar los concejos. O sea, que eran tener más de 4 fogueras, tener recursos propios, las 2/3 partes que salgan, que sean favorables y no sé si he dicho las 4. Entonces eso se hizo ese camino y bueno, siempre nos han puesto zancadillas pues para reconocerlo. Una vez que no estaban las firmas legibles. Me parece algo pues que no entiendo. Otra vez que no daba el porcentaje de votos dentro del padrón. Pero claro, nos contaban los menores de edad. Luego nos decían que no aportábamos el patrimonio original. Bueno, cuando vas a hacer un sellado, una certificación de este recurso, no pones el sello en todos los papeles. Y entonces, o sea, lo que nos hacen es dificultar el aceptar esos concejos. Esto es un municipio que es la 5ª población de Álava. No tiene ningún concejo. Es el municipio que tiene el 100% de los pueblos sin centro social y no llega al 10% de los pueblos de la cuadrilla. O sea, nos sentimos totalmente discriminados. O sea, yo creo que están los derechos humanos, que dice el artículo 1, bueno, que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y tal, y deben comportarse fraternalmente. O sea, yo creo que nos sentimos muy discriminados. Yo personalmente sí. Y tenemos unos bienes propios, que es la casa del pastor, que lo hizo nuestros padres y cosas de esas. No sabemos nada. Las piezas que son de concentración parcelaria, tampoco, yo no sé nada. O sea, somos de una familia que estamos a punto de cumplir 500 años. Y creo que esto lo tienen que, no sé. Gracias. Si hay un fiel de fechos. No está la diputada ni no podemos resolver. Bueno, pues si hay un fiel de fechos, creo que debía de constar. ¿De qué ayuntamiento eres? Es la 5ª población de Álava. ¿Pero cuál es el ayuntamiento? Bueno, es fácil. No, dilo. Sí, Elena. No. Sí, pero vamos, en corto, porque ya os digo que no es el consultorio, está bien compartir problemas, pero o sea, luego el consultorio de Elena Francis no es, quiero decir, no podemos contestar a todo y con cosas tan particulares, sin más, sí. Pero bueno, algo tendrá que decir el profesor. Sí, tengo algo que decir. Yo puedo comprender y compartir su indignación, pero siento decirle que no soy el diputado general, que es quien debe atender esta petición, ¿no? En cualquier caso, sí le comentaré, hablando un poquito más en serio, que esa norma foral del año 95, en el título 8º, habla de la constitución de concejos, constitución, modificación y disolución de concejos. Y le voy a leer de manera muy rápida lo que dice a propósito de la constitución de nuevos concejos. Son los artículos 46 y 47. Los núcleos de población separados con características peculiares dentro de un municipio, dice esta norma foral, podrán constituirse en concejos siempre que existan al menos 4 unidades foguerales, es decir, 4 familias que vivan en el concejo, que lo soliciten por escrito al menos las 2/3 partes de sus vecinos, que se publicite esa solicitud durante 30 días, que informe positivamente el ayuntamiento concernido y también los concejos afectados. También, después de que se cumpla todo ese trámite, que no sé si es el que cumplieron ustedes o no, también deberá informar la Diputación Foral de Álava si es conveniente o no la creación de un nuevo concejo, y esa creación debe ser finalmente respaldada
por las Juntas Generales de Álava antes de su publicación en el boletín oficial. Dicho de otra manera, ya ven que esta norma foral pues establece claramente cuál es el recorrido, cuál es el procedimiento para crear un nuevo concejo, pero la creación del nuevo concejo no depende solo de la voluntad de los proponentes, de la voluntad de los solicitantes, sino que entran en juego también el ayuntamiento al que pertenece, otros concejos cercanos que pueden estar concernidos o afectados, así como la Diputación y las propias Juntas Generales, con lo cual ya ven que el recorrido, el proceso está muy claro, pero no es fácil, por lo menos no es corto, porque tiene muchos recovecos. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su participación. Ha sido un placer. Bueno, y ahora, profesor. Nos vemos en Loreana, en la iglesia y tal cual. Vamos a tener las llaves, no se tratan los claveros, pero las 3 llaves nos han asegurado que sí, que lo marca. Y la verdad que es complicado porque yo quería haber venido antes, quería haber venido, no va a poder ser, por lo cual no sé muy bien qué vamos a ver cuando abramos la puerta, que nadie sabe, pero bueno, pues ya veremos, de todo es lo que hay. Y nos vemos. Y nada, que sigamos a ver en la lucha, en fin, un poco despacio, pero venga, ¡hala! Haciendo comunidad. Esto, estamos en el lío. Es el lío, claro.